Bueno, buenos días para todos mis hermanos. Qué bueno verlos hoy. Es un privilegio siempre congregarnos y como decía Ernesto en la dirección del culto, qué bueno es tomar la decisión de congregarse, de venir, de darle el primer puesto al Señor en muchas formas que pudiéramos hacerlo, pero esta especialmente de congregarnos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Hace 15 días estudiamos la primera parte del primer capítulo de Efesios, donde hablamos de las bendiciones espirituales, donde hablamos de cómo Dios nos bendice de muchas formas. Y hoy entonces les invito a que leamos del versículo 15 hasta el 23 para estudiar esta parte, que dice así: por esta causa también yo, es decir, Pablo es el que está hablando, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Qué hermoso texto, ¿verdad? Pero un poco complejo. Tiene muchas verdades, como es el estilo del apóstol Pablo de escribir, es concretar demasiadas verdades. Y así es la palabra de Dios, al fin y al cabo, es la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué es este pasaje entre el versículo 15 al 23? ¿Qué es? Una oración. Es una oración, ¿verdad? Porque Pablo dice en el versículo 15 que habiendo oído de vuestra fe y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu. Entonces es una oración. Pablo está orando por la iglesia en Éfeso, en la carta. O sea, les escribe una oración. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Pablo toma tiempo para escribir que está orando por ellos y que está pidiendo algunas cosas para esa iglesia? Y la pregunta es ¿por qué? Porque los lleva en el corazón. Uno ora por alguien, ¿por qué? Porque se acuerda de él. ¿Por qué más? Porque lo quiere, ¿verdad? Se preocupa por esa persona. Entonces uno ora por alguien, me entero que está alguien pasando una situación difícil, oro. Me entero que alguien está enfermo, oro. Me entero que alguien está pasando una crisis, oro. Me acuerdo de esa persona, oro. Pablo oraba. Pablo se acuerda de sus hermanos en la iglesia de Éfeso y ora. ¿Dónde dijimos que está Pablo escribiendo esta carta? En un lugar donde tiene mucho tiempo para orar. No tiene distracciones. En la cárcel.
A veces yo quisiera que Dios me mandara a una cárcel, porque en esa cárcel tendría más tiempo. O como cuando uno se enferma, ¿verdad? Se enfermó y le tocó ir al hospital y quedó postrado en una cama. Y allá se acabaron todas las angustias del trabajo del jefe, de correr de aquí. No se pudo hacer nada, está en una cama. Y a veces Dios nos lleva a esos sitios, a la cárcel, a una cama, a una situación donde tenemos que parar. ¿Para qué? Para pensar en lo más importante. Y en este caso, Pablo está en la cárcel y él toma tiempo ¿para qué? Para orar. Y escribe en esta carta varias cosas. Entonces el gran tema de hoy es la oración. El gran tema de hoy es ¿por qué orar? ¿Por qué orar por la iglesia? Pablo está orando por la iglesia en Éfeso. Entonces yo quiero hoy que pensemos y reflexionemos, meditemos. ¿Por qué orar por la iglesia? Yo quedé muy impactado el año pasado cuando nuestra hija Laurita, llegando casi a los 7 meses de su embarazo, le dio una fuerte preeclampsia de las más severas y quedó en la UCI por varios días. Y yo me impresioné mucho por la cantidad de gente orando. O sea, fue algo increíble, o sea, fue algo que por así decirlo, me aturdió. Y hubo unas convocatorias, nuestra hija mayor, Sandra Milena, cargada por su hermanita, con esa situación, convocó una gran tiempo de oración por Zoom. Y yo me quedé aterrado de la gran cantidad de gente que vino a orar en esos momentos. Y sentíamos el respaldo de la oración. Y en las redes sociales estaban pidiendo oración por nuestra hija Laura y su situación. Era angustioso porque la situación era que estaba ya en la UCI y en algún momento dijeron tenemos que sacar al bebé ya porque no está creciendo, está afectado con situaciones difíciles y la condición era, como el doctor dijo, puede que mueran los dos. Puede que muera uno de los dos, siempre le dan prelación a la madre, ¿verdad? Entonces era una situación difícil y estaba todo el mundo orando. Fue algo lindo, una experiencia hermosa ver a tanta gente orando. Y la noticia se extendió, tanto que yo me he encontrado con gente de Sudáfrica y me ha dicho, nuestra iglesia estuvo orando por Lucas y por Laura. Y yo, wow, en Sudáfrica. Y hace poco vino el hermano de Alemania, que es el pastor que tuvimos acá, y me dijo, en la iglesia en Alemania estuvimos orando por Laura y Lucas. Y unos hermanos que me encontré de Paraguay me dijeron, en Paraguay estuvimos orando. Wow, y eso fue sensacional, ¿verdad? Sentir la oración. Yo no sé cuántos oraron por eso, pero cantidades. Pienso que cientos de personas oraron por eso. Es una experiencia increíble. Saber, ¿le ha pasado? ¿Le ha pasado algo donde ha sentido el respaldo de la iglesia? Orando por usted, por su situación. Eso es una experiencia hermosa. Y de eso es que vamos a hablar hoy. De la iglesia orando. ¿Por qué la iglesia debe orar? En esta oración, al estudiarla, este pasaje, Pablo habla de dos cosas. ¿Cuáles? Acerca de la oración. La primera, ¿qué hace Pablo en la primera parte de esta oración? Versículo 16. No ceso de dar gracias. Esa es la primera parte de la oración. La primera parte de esta oración de Pablo es una actitud de gratitud. Acción de gracias. Acción de gracias. Y la segunda parte es pedir. Y vamos a estudiar qué es lo que Pablo pide por esta iglesia. Entonces, fíjate estas dos partes de la oración. Esas dos partes deben estar siempre en nuestras oraciones. Siempre que oremos, hagamos las dos partes. ¿Cuál irá primero? ¿Pedir o dar gracias? Dar gracias, eso es algo lógico. Empecemos dando gracias y después pidamos a Dios.
Eso hace que haya un equilibrio espiritual, emocional y racional, intelectual, porque la acción de gracias me da un tono para poder pedir a Dios acerca de lo que yo estoy sintiendo. Y eso hace un equilibrio muy, muy hermoso. Así que vamos a hablar entonces primero de la primera parte de la oración. ¿Cuál es? Dar gracias, la acción de gracias. Volvamos a leer el versículo 15 y 16 donde Pablo da gracias. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lo que Pablo está diciendo es que él recuerda todo el tiempo a la iglesia, la tiene en su corazón y en su memoria todo el tiempo. Seguramente si es una persona muy amada para ti, tu mamá, tu papá, un hijo que está lejos, un hermano, etcétera, una persona muy amada, ¿qué es lo que pasa con esa persona? La tengo siempre en mi memoria, todo el tiempo. Me acuerdo de esa persona, todo el tiempo. Y como cristiano, cuando me acuerdo de esa persona, ¿qué debería hacer, según Pablo? Dar gracias por esa persona. Yo sé que la mayoría de veces no lo hacemos así. Lo primero que se viene a nuestra mente no es dar gracias. Lo primero que se viene a nuestra mente es tal vez pedirle a Dios. Ay, Dios, que la traigas de vuelta para que esté aquí conmigo. Dios, que la levante porque está enferma. Dios, que le ayudes en esa crisis que tiene. Dios, bueno, todos los miles de problemas propios y naturales de esta vida. Pero eso no debe ser lo primero. Lo primero debe ser ¿qué? Dar gracias por esa persona. Pablo dice, les recuerdo y apenas piensen ustedes qué hago, doy gracias. Doy gracias. Es que mire, hermanos, ¿qué cambia en una persona hacia otra cuando da gracias por ella? ¿Cuál es la actitud cuando lo único que yo hago es pedir por esa persona? ¿Cómo es mi corazón cuando yo pido y pido por esa persona? ¿Y cómo cambia mi corazón cuando yo lo que hago es dar gracias por esa persona? Cambia, ¿verdad? Cambia mi actitud, cambia mi manera de ver las cosas, cambia hasta mi nivel emocional, cambia totalmente. Porque pedir me puede dar un sentimiento de angustia, ¿verdad? De clamor, de ansiedad. En cambio, dar gracias, ¿qué sentimiento me da? Me cambia el corazón, ¿verdad? Me da un sentimiento de paz, de alegría, de satisfacción. ¿Se fijan? ¿Se fijan porque estoy diciendo que el dar gracias antes de pedir equilibra? Dar gracias a Dios eleva mi corazón a unos niveles diferentes de los que estoy acostumbrado en mi nivel emocional aquí en esta tierra, de sentirme cargado, frustrado, preocupado por esto. Y lo primero que deberíamos hacer nosotros es ¿qué? Dar gracias. Cuando oremos, hermanos, de aquí en adelante, después de esta enseñanza de hoy que el Señor nos da, siempre en todas nuestras oraciones empecemos ¿qué? Dando gracias. Gracias. Y Pablo daba gracias por los hermanos allá en Éfeso. Él pensaba en ellos, inmediatamente salía de su corazón. ¿Habría problemas en la iglesia de Éfeso? ¿Qué piensan ustedes? En todas las iglesias del mundo hay problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de humanos pecadores en proceso de santificación. Entonces hay problemas, todas las iglesias tienen problemas. Pero cuando Pablo pensaba en Éfeso, lo primero que se venía a su mente, ¿qué era? ¿Los problemas? ¿O dar gracias por esos hombres y mujeres que estaban ahí convertidos a Cristo? Dar gracias, eso es lo que él hacía. Si yo leo todas las epístolas de Pablo, agarren y empiecen. ¿Cuál es la primera epístola de Pablo ahí en la Biblia? ¿Alguien sabe?
La primera epístola en el orden de Pablo. Romanos, ¿cierto? Romanos. Y usted agarre todas las epístolas de Pablo y va a ver la misma nota. Vamos a leerlo. Les voy a invitar a hacer un breve recorrido por las epístolas de Pablo. Empecemos en Romanos. Vamos de una a una las epístolas y empecemos en Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos 1, 8. Dice Pablo en Romanos a la iglesia en Roma: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Se fija? Pablo a Roma: doy gracias, primeramente doy gracias, y da gracias por la fe de ellos y de cómo se divulga la fe. Sigamos a la siguiente carta. ¿Cuál es? La iglesia a Corinto. Entonces, 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Se fijan la nota? Siempre en todas sus cartas, Pablo, ¿qué hace? Da gracias. Ahora la siguiente carta es Gálatas. Es increíble, pero esta epístola de Gálatas no tiene acción de gracias. Y hay una razón importante de que esta epístola no empiece con... No es que Pablo no esté agradecido por esta iglesia, pero esta iglesia tiene unos problemas doctrinales tan difíciles que Pablo de una aborda. Es más, la carta es fuerte. Y bueno, increíblemente Pablo no quiso dar gracias en esa carta. Pero pasamos a Efesios, donde leímos que él da gracias. Siguiente carta, ¿cuál es? Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces Pablo da gracias por los hermanos en la iglesia en Filipo y la comunión, el amor que tenían entre ellos en el Evangelio. Pasemos a la siguiente carta. ¿Cuál es? Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Otra vez Pablo da gracias. Y el énfasis es en la fe y el amor de los hermanos. Siguiente carta. Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Otra vez da gracias por la fe y el amor de estos hermanos. La fe y el amor de estos hermanos. Y pasemos a la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Interesante que en la segunda carta a la iglesia de Tesalónica vuelve y da gracias por ellos, por su fe y por su amor, pero esta vez dice que su fe ha crecido y su amor ha crecido por ellos. Volvamos a Efesios, capítulo 1. ¿Se fijaron que en el corazón de Pablo, esa es una nota siempre, dar gracias, siempre al empezar todas sus cartas? Y eso es lo que debemos hacer, dar gracias siempre antes de todo, de pedir cualquier cosa en nuestras oraciones. Ahora, volviendo a Efesios, Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Cuáles son las dos cualidades que Pablo exalta?
Su fe y su amor. Y notaron que en las otras cartas también siempre decía por la fe y el amor, por la comunión, o sea, el amor, por la fe de ustedes, por la comunión, por la fe, por el amor. Siempre esas dos características. Entonces la pregunta es, ¿por qué siempre Pablo da gracias por esas dos cosas? ¿Por qué será? ¿Por qué no da gracias porque tienen que comer? ¿Por qué no da gracias porque están bien de salud? ¿Por qué no da gracias porque están en familia y están? ¿Por qué? ¿Por qué da gracias por esas dos cosas? Por su fe y su amor. Porque son la base. Todo lo otro solamente es consecuencia de estas dos cosas. Esta es la base. Pablo siempre habla de lo fundamental. Él no se va a lo suplementario, a lo complementario. Él siempre se va a lo fundamental, a la base, a la raíz de las cosas. Entonces él da gracias por la fe y el amor. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe y el amor son las dos grandes marcas de la iglesia. La iglesia cristiana se debe identificar por esas dos cosas. ¿Por su qué? Su fe y por su amor. Son las dos columnas más grandes, son las dos grandes verdades, los dos grandes símbolos de un cristiano. Y tú, mi hermano, si eres un cristiano, verdadero miembro de la iglesia de Cristo, las marcas tuyas son así, la fe y el amor. ¿La fe en quién? En Cristo. ¿Qué significa que mi característica debe ser la fe? Significa que mi vida se debe caracterizar. ¿Qué es otra palabra sinónima para fe? Confianza, confianza. Mi vida se debe caracterizar por esa fe, una confianza en Dios, una confianza en Cristo, una confianza en su palabra, en lo que Él dice, confianza en sus promesas, confianza en su soberanía, confianza en su provisión, confianza en todo. Por eso la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. La fe es básica. La fe es confianza. Y esa fe se tiene que mostrar en mi vida. Cada día. Ese es uno de los grandes marcas, símbolos de una iglesia cristiana, de una vida cristiana. ¿Y la otra cuál es? El amor. Jesús lo dijo bien. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis unos a otros. El amor es la otra marca. El mundo necesita ver cristianos que impacten por su fe tan fuerte, que viven en la fe, no que hablan de la fe, sino que viven en la fe, y del amor, no que hablan de amor, sino que viven el amor en sus vidas. Y eso es lo que realmente va a impactar al mundo. Eso es lo que va a impactar a tu papá, a tu mamá que no es creyente. Tu fe y tu amor. Eso es lo que va a impactar a tus compañeros de trabajo. Eso es lo que va a impactar al mundo. Tu fe y tu amor. Esas son las dos grandes marcas del creyente. Y la Biblia habla mucho sobre el amor. Es más, la Biblia dice que Dios es amor. Su esencia es amor. No es que Él tiene amor, sino que Él es amor. Él es la fuente del amor. Y el amor no es romanticismo, no tiene que ver nada. El amor no tiene que ver nada con romanticismo y emocionalismo, no. No. El amor tiene personalidad. El amor se caracteriza por ser una persona que piensa y obra. Eso es el amor. El amor es algo que piensa y obra, que actúa. El amor se basa en la razón, no en la emoción. Y el mundo siempre vincula el amor con las emociones. La Biblia no. La Biblia no vincula el amor con las emociones. Nunca. Nunca. La Biblia vincula el amor con el carácter de la persona y las acciones de la persona. Eso es el amor. Y por eso Dios es amor. Porque Él es el carácter del amor y las acciones del amor, concretamente. Entonces estamos hablando, no, ay hermano, yo siento que te amo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un amor que piensa, razona y obra. Que dice, mi hermano está necesitado, yo lo amo, hago algo por él. Mi hermano allá necesita un abrazo, yo voy y le doy el abrazo.
No es emocional, es decisiones, es actos, es hechos. Eso es el amor, el amor. Había en una congregación nuestra, para que nadie se sienta, había una hermana que le caía gordo otra hermana, le caía gorda otra hermana. No, acá no pasa eso. Esos sentimientos, esta iglesia es casi perfecta. Entonces acá no pasa eso. Entonces había una hermana que medio que le caía gorda a esa otra hermana. Le molestaba su forma de ser, la forma en que hablaba, cómo se reía, cómo hacía, y le caía gorda. De hecho, cuando había un evento en la iglesia y tenían que trabajar juntas, ella la evitaba. Se trataba de que nadie se le ocurriera decir, ay, ustedes dos hermanas, ¿por qué no me ayudan acá? Si no, eso sería lo trágico. Entonces, esa hermanita vivía con el corazón. Pero un día, estudiando la palabra, ella empezó a ver que tenía un problema en su corazón con esa hermana y que no tenía un amor sincero y verdadero. Que al contrario, era como, ¿cuál sería la palabra? No es odio, ¿verdad? No, sino como un sentimiento como de rechazo. De rechazo. Tanto como bronca no, pero si usted tiene bronca contra mí, después hablamos, hermano. Pero como de rechazo, un sentimiento feo. Y ella sabía que era pecado. Ella sabía que eso estaba mal, pero no lograba. Hasta que esa hermana un día el Señor le enseñó esta lección. La lección del agradecimiento. Y empezó a orar por esa hermana. Y orar agradeciendo a Dios. Y algo pasó en su corazón y empezó a verla de manera muy diferente. Y ella después testifica, meses después, años después, que después llegaron a ser grandes amigas, grandes hermanas en Cristo. Porque su corazón, ¿qué? Cambió a través de ¿qué? De la acción de gracias, de la oración por esa persona. Y cuando cuando tengamos una relación mala con alguien, ¿cuál sería la solución? Orar y dar gracias por esa persona. Para ver cómo Dios obra en mi corazón. Ahora, el amor, la fe y el amor se tiene que manifestar en nuestras vidas y como iglesia se tiene que manifestar. ¿Cuántos de ustedes han hecho este ejercicio? Y alce la mano si lo ha hecho. De agarrar la lista de personas de la iglesia y orar familia por familia. ¿Quién ha hecho eso? Acá de la iglesia, con la lista de la familia, la iglesia. No digo que toda, sino ir orando, ¿cierto? Otra vez, levante la mano, pero sin vergüenza. Bueno, muy bien, algunos de acá lo están haciendo, pero son muy pocos. Bueno, yo les recomiendo ese ejercicio. Les recomiendo, es muy lindo hacer ese. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, ¿verdad? De oración de la iglesia. Ahí están todos. Entonces yo uso el WhatsApp, abro y saco la lista y yo empiezo a orar uno por uno en mis tiempos de oración. Y qué lindo que se siente. Entonces, si usted lo hace, entonces resulta que ahí ve el hermano Rodolfo Fernández. ¿Y ese quién será? Y empiezo a ver más adelante Juan Maldonado. Nunca he oído. En la iglesia hay un Juan Maldonado. Entonces va y le pregunta a otro hermano, hermano, acá se reúne alguien, un Juan Maldonado. Claro, hace como 5 años. ¿5 años? ¿Y cuál es? Sí, es un señor así, que tiene el pelo así como así, que tiene orejas así, ¿qué tal? Ah, ya sí, yo lo he visto. ¿Qué pasa con el ejercicio de orar, con la lista de oración por los demás? ¿Qué pasa en mi corazón? ¿Qué se sucede en mi corazón? Empiezo a amar a los hermanos, a apreciarlos, a preocuparme por ellos. Entonces ya me acerco y digo, hermano Ferney, ¿cómo estás? Ah, hola, me presento, soy Gilberto. Ah, sí, no, yo sé que tú eres Gilberto. Ah, es que yo no sabía que tú eras Ferney. Ah, bien, pero yo estaba orando por ti. Ah, ¿cómo se siente el otro? ¿Qué piensa el otro? Dice, wow, ¿estás orando por mí? Me gustaría saber si tienes algo por lo cual yo ore específicamente. Sí, hermano, preciso, gracias por preguntarme. En este momento estoy pasando por esta y esta situación. Y necesito fortaleza en eso. Bien, mi hermano, entonces yo voy a orar.
¿Qué pasa entre esos dos hermanos? ¿Qué pasa? Amor. Se empieza a desarrollar el amor verdadero, el amor de Dios. No emociones, no sentimientos, sino que el amor de Dios es acciones, es actitudes, es carácter, es personalidad para ir y conversar con el otro y preocuparse por el otro, el amor de Dios. Entonces esa es la acción que Dios quiere de ti y de mí, que oremos unos por otros y que el amor al orar unos por otros, en la oración, ¿qué es lo primero que hacemos? Dar gracias. Y después pedimos por esa persona, porque eso equilibra totalmente. Entonces yo pregunto, ¿tú conoces a todos los demás de este pequeño grupo? Esta es una iglesia pequeña. ¿Conoces a todos? No, a todos. ¿Los has saludado a todos? ¿Has orado por todos? ¿Te has preocupado por todos? ¿Sabes las dificultades del hermano allá? ¿De la hermana allá? ¿Te preocupas por este? ¿Sabías que ese hermano pasó 2 días sin comer? ¿Sabías eso? Ahora, estoy diciendo esto y esto fue realidad esta semana. Un hermano que pasó 2 días sin comer, no tenía que comer. ¿Te enteraste de eso? ¿Sabías que una hermana tuvo que salir corriendo para el hospital de urgencias? ¿Sabías eso? ¿Un hermano acá de la congregación? No sabías, ¿verdad? ¿Es por qué? ¿Qué nos falta? Amor. Acuerden que estoy diciendo, el amor no son emociones, sentimientos, ni romanticismo. Eso no es amor. La Biblia no habla nunca del amor en términos de sentimientos, emociones y romanticismo. La Biblia habla del amor en términos de acciones, en términos de carácter. Claro, que afecta las emociones, los sentimientos, sí, claro, que siento esto, pero el sentimiento en sí mismo no es el amor. El sentimiento es el producto de amarse. Siento un gran aprecio por mi hermano Lucho. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque compartimos, porque trabajamos juntos, porque oro por él. Siento un gran aprecio por mi hermano Lucho y conozco mucho de sus necesidades, de sus problemas. ¿Conoces tú a los demás? Una iglesia es una familia, ¿verdad? Entonces ese es el punto. Estás llamado al amor. Estás llamado al amor en ese sentido. Bien, entonces ya hablamos del primer punto de la oración de Pablo. ¿Cuál era el primer aspecto de la oración de Pablo? Dar gracias. ¿Y por qué dio gracias por esa iglesia? Por su fe y por su amor. Ahora vamos al segundo punto, que es ¿qué? La segunda parte de la oración, que es ¿qué? La petición. Ahora, ¿qué es lo que Pablo pide por esta iglesia? Dio gracias por su fe y por su amor. Ahora, ¿qué pide? Va a pedir para que tengan dinero, para que compren carros nuevos todos, para que cambien el modelo de televisor, porque ya está muy viejito ese televisor. No le cabe el cable HD, el no sé qué, el no sé cuándo, entonces toca que cambie. ¿Sí ora por eso? No ora por cosas vanas. Ahora, hay cosas que son básicas, como la salud, la comida. ¿Ora Pablo por la salud y la comida acá? ¿Está en su mente eso como primero? No, esa no es la primera preocupación de Pablo. Aunque seguramente Pablo oraba por esas necesidades, pero esa no era su preocupación. ¿Qué es lo que él pide? Entonces leamos, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Y el para qué dejémoslo ahí pendiente. ¿Para qué? Entonces, ¿qué es lo que pide Él? Pide sabiduría espiritual. Y pide revelación e iluminación espiritual. Revelación no es que está pidiendo que usted tenga un sueño y que Dios se revele con sueños y todo eso. Claro, Dios lo puede hacer, pero eso no es lo que está pidiendo. Está pidiendo revelación ¿de qué? Cuando dice de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, que Pablo lo que está preocupado y está pidiendo
como básico para la iglesia es que la iglesia, ¿qué? Conozca a Dios, conozca a su Dios. ¿Qué clase de Dios tiene? ¿Quién es Dios? ¿Qué piensa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo hace las cosas? Y eso es lo que la iglesia debe. Nosotros como iglesia lo que debemos hacer e individualmente es crecer en conocer a Dios real en nuestras vidas. Es decir, ¿quién es? ¿Qué piensa? ¿Cómo me ama? ¿Qué espera de mí? ¿Qué es lo que Dios me va a dar? Hablábamos en estos días con Sandrita acerca de orar precisamente. Y entonces decíamos, ella me decía, me estaba compartiendo, he estado meditando sobre orar en el nombre de Jesús. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Y fue lindo lo que ella me compartió. Y ella me decía, orar en el nombre de Jesús significa que yo vengo encargado por Cristo a pedirle al Padre que me dé tal cosa. Entonces ella me ponía un ejemplo. Me decía, es como si yo voy a cierto sitio y digo, vengo de parte de Gilberto para que por favor me dé esto y esto y esto. Y si la persona pues me conoce y dice, ah, sí, claro, mira, ahí está. Entonces ella me decía, ¿qué tal que alguien vaya a una persona y le diga, vengo de parte de Gilberto para que me dé un certificado que diga que yo gano 800 millones, o sea, un certificado falso, que diga ahí qué tal cosa? La persona, ¿qué va a decir? Si me conoce. Si me conoce, ¿qué va a decir? Gilberto no va a mandar a pedir eso. Eso es ilógico. No se lo voy a dar. Entonces, aunque viene la persona en nombre mío a pedir algo, no se lo va a dar porque conoce a la persona y no lo va a pedir. Es lo mismo cuando venimos a orar en nombre de Cristo. ¿Qué deberíamos pedir? ¿Conforme a qué? A lo que Cristo quiere. Es que muchas veces pedimos cosas que Cristo no quiere. Pedimos el certificado falso. Y Cristo dice, pero si eso es lo que... Y entonces el Padre, ¿qué dice? Cuando me escucha a mí hablando en el nombre de Cristo, pidiendo cosas que Cristo no quiere, ¿qué dice el Padre? Dice, yo conozco a Cristo y Cristo no quiere eso para él. La respuesta es no se lo voy a dar porque eso no es. Eso es lo que significa crecer en el conocimiento de Dios. O sea, conocer a Dios de tal forma que yo sepa quién es, qué quiere, qué desea, qué es realmente lo que Él me daría. Si yo voy a mi Padre Celestial y le pido lo que yo sé que Él me daría, ¿qué estoy esperando? Que me lo dé. Pero si yo voy a Dios pidiéndole cosas que no sé si son la voluntad de Él o no, ¿qué va a pasar? Pues no sé tampoco si me las va a dar o no. Entonces cuando pensamos en pedir, Pablo está pidiendo por lo más importante. Él está pidiendo, ¿por qué? Sabiduría espiritual. ¿Será que eso es lo que Dios quiere dar? Por supuesto. ¿Por qué no pide por las demás cosas? Porque teniendo sabiduría espiritual, se tiene acceso a todas las demás cosas. Por eso esto es lo más importante, sabiduría espiritual. Es como el dicho ese que dice, no le des un pescado al pobre, enséñale a pescar. Claro, porque si tú le das un pescado al pobre hoy, mañana ¿qué va a pasar? Tienes que darle otro. Y pasado mañana, otro. Pero si tú le das un pescado para hoy, pero le enseñas a pescar, ¿qué va a pasar? Pues ya no pide, al contrario, él va y pesca y viene y dice, mira, te quiero compartir un pescado de los que pesqué. Y esa es la idea. Entonces, cuando Pablo habla de sabiduría espiritual, cuando Pablo habla, yo voy a pedir sabiduría espiritual, iluminación para comprensión, percepción espiritual. Lo que Pablo está diciendo es que si ellos tienen eso, logran todo el resto. Están capacitados para la vida, para todo el resto de la vida. Iluminación espiritual. Ahora, Pablo dice que cuando pide eso, él dice, ¿para qué? Cuando Pablo dice, les pido por ellos sabiduría espiritual, iluminación espiritual, percepción espiritual,
revelación espiritual del conocimiento de Dios, da un para qué. Y rápidamente, díganme 3 cosas de para qué. Dice ahí, estudien el texto, ahí en Efesios 1. ¿Para qué? Versículo 18 está el primer para qué. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Ese es lo primero. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Segunda, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Tercera, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Entonces hay 3 cosas por las que Pablo dice, yo pido, Padre Celestial, pido para que ellos, esta iglesia, tenga percepción, sabiduría espiritual, para que esa sabiduría les ayude a saber, entender y comprender 3 cosas. ¿Cuáles? La primera, importantísima, ¿verdad? La esperanza que tenemos. ¿Quién tiene aquí esperanza en el futuro? ¿O está nervioso por el futuro? No sabe qué va a pasar. No tengo ni idea qué va a pasar. ¿O quién sabe lo que sí va a pasar en el futuro? Pablo dice, oro para que ellos, esta iglesia, sepa el futuro y tenga firmeza en ese futuro y esté seguro. ¿Para qué? Para que no se hunda en el presente en medio de sus problemas, sino que mire el futuro. Y dice, yo quiero que ellos, pido para que los ojos espirituales de ellos se abran, para que la iluminación venga a su corazón, a su mente, y puedan saber cuál es la esperanza del llamamiento que Él nos ha hecho, dice acá, del llamamiento. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Tienes esperanza? ¿Vives en esperanza? ¿Has aprendido de Dios la esperanza en la cual debes vivir? Porque la esperanza, cuando una persona tiene esperanza, tiene proyección, no se hunde en sus problemas de hoy. La depresión y la ansiedad, por ejemplo, se producen cuando la persona se concentra en los problemas de hoy. Y un remedio para la ansiedad y la depresión es esta, la esperanza. Saber, comprender y entender en la palabra de Dios cuál es la esperanza que el cristiano tiene. ¿Tú sabes cuál es tu esperanza? Esperanza para los siguientes días y esperanza para la eternidad. ¿La sabes? ¿La conoces de la palabra de Dios? ¿La has estudiado? ¿Estás afirmado en esa esperanza? Esa es la gran pregunta. Y Pablo ora porque ustedes como iglesia sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Segundo, ora porque sepan y entiendan las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Eso qué significa? ¿Se acuerdan que vimos hace 15 días en la primera parte que hemos sido hechos herederos? Que fuimos adoptados como hijos de Dios, que fuimos elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, que fuimos adoptados como hijos de Dios para ser santos y sin mancha. Y también vimos dentro de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, vimos que somos ¿qué? Herederos. Herederos. ¿Quién aquí es heredero? De las riquezas espirituales, del mundo espiritual. No, yo no quiero ser heredero de un edificio, de un carro. Pues me gustaría que alguien me compartiera esa herencia. Pero es una herencia que va a durar muy poquito tiempo. Unos años, o tal vez meses, o tal vez me la roben en 5 días después de que me la entreguen. Jesús lo dijo, no se hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín y el ladrón roba y hurta. Háganse tesoros en los cielos, en las cosas espirituales. Y dice la palabra que hemos sido bendecidos, que tenemos las riquezas espirituales. No lo podemos ver. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Tú has visto tus riquezas espirituales? Levante la mano. ¿Qué ha visto las riquezas espirituales que tiene en Cristo? ¿Y con qué ojos se ven? Por eso Pablo dice que sean iluminados los ojos de su entendimiento para que puedan ver. Uy, hermanos,
Si pudieran ser abiertos los ojos espirituales nuestros, ¿qué veríamos? Wow, veríamos ya no este mundo tan superficial y tan vano, sino veríamos el mundo espiritual de las riquezas de Dios que Dios tiene para nosotros. Y si yo andara en la vida con esa mirada de la esperanza de las gloriosas riquezas, ¿cómo eso cambiaría mi vida? Ya no me preocupo tanto por las cosas de este mundo. Ya vivo contento con lo que Dios me da, el espíritu de contentamiento. Ya viviría no afanado por las cosas de este mundo, sabiendo que Dios definitivamente me las va a dar. Él va a cuidar de mí, pero mi esperanza está en otro lado, no acá. Mi mente y mi corazón está cautivado por las gloriosas riquezas de Dios en Cristo. Pero la mayoría del mundo, su mente y su corazón está cautivado por las riquezas de este mundo, por la gloria de este mundo, por tener esto, aquello, la fama, desear esto, desear montones de... Y no es que muchas de las cosas estén mal, no, están bien, pero volverlas el centro de mi vida y el objeto de mi vida me va a traer grandes frustraciones. Pero tener mi mirada en las riquezas eternas, como en Romanos 8:17 dice, que somos herederos y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Y Colosenses 1:17 dice que en Él estamos completos, que en Él tenemos todo. Y si Él es el dueño de todo y nosotros somos coherederos con Cristo, ¿qué nos corresponde? Lo mismo, gozar todos de todo lo de Cristo. Y esa es la herencia que tenemos en Cristo. Y en el pasaje del capítulo 1, en los versículos anteriores, nos decía que el Espíritu Santo nos fue dado como ¿qué? Como arras de la herencia, como garantía de esa herencia. El Espíritu Santo está en nosotros para decirnos, es verdad, esa herencia es verdad, está firme. Y por eso tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y en tercer lugar, dice el apóstol Pablo, yo oro por sabiduría espiritual, alumbramiento de sus ojos espirituales, para que sepan, en primer lugar, la esperanza que tienen, en segundo lugar, las riquezas que tienen, ya son herederos en Cristo, y en tercer lugar, ¿para qué? Para que vean el poder de Dios y lo conozcan. Dice el versículo 19, y sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder. Y esas palabras me encantan, esas palabras, supereminente grandeza. Es como una redundancia, ¿verdad? Dos palabras iguales, grandes, supereminente grandeza. Es para, cuando tú quieras hacer énfasis en algo, sobredimensionarlo, ¿cierto? O cuando una mamá se va a ir de viaje, ¿qué es lo que hace con los hijos? Le dice, pero tenga cuidado con esto y esté pendiente de esto, y esté pendiente de aquello, y esté pendiente de esto, y esté pendiente. Redundancia, ¿para qué? Para que no se le olvide. Así yo siento que Dios aquí dice la supereminente grandeza de su poder. O sea, tres palabras que son, o sea, sepan el poder de Dios, conozcan el poder de Dios, concedido por Cristo. Y dice aquí, para nosotros los que creemos. O sea que el poder de Dios está ¿en quién? ¿En quién está? ¿En quién está el poder de Dios? En mí. En mí. Abra sus ojos espirituales y piense que el poder de Dios está en ti. No es como en la filosofía del mundo. Cree en ti mismo. El poder está en ti. En mí, no. Es el poder de Dios está en mí. No creo en mí mismo, no. Soy un fracaso. Hago muchos errores. Error y hacer cosas. No crean esa filosofía barata del mundo. Créete en mí. Cree en ti. Tú eres fuerte, tú eres poderoso. Esa es una filosofía de tratar de adaptar la mentalidad a que se logren cosas que yo quiero. Pero eso es superfluo y eso no es correcto desde el punto de vista cristiano. Yo miro y digo, me miro a mí mismo y ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hay en mí? ¿En mí solito? ¿Qué hay? Pecado, debilidad,
errores, heridas emocionales de toda mi vida, muchas cosas malas en mí. Pero ahora tengo a Cristo. ¿Y en Cristo qué tengo? ¿Qué dice Pablo que tengo? El poder de Dios está en mí. El poder. Soy una vasija de barro con el poder de Dios en mí. Soy una batería, una cáscara de batería. Puede ser bonita o puede ser feita, pero con el poder, la potencia dentro de mí. Y estas palabras aquí, al final del versículo 19, estuve estudiando esas palabras y me impactaron mucho. Cuando dice al final, según la operación del poder de su fuerza. Y otra vez son palabras como redundantes. Operación, poder, fuerza. Y la estuve mirando en el original, en el griego, y la palabra aquí, operación, es la palabra energeia, donde viene la palabra energía. ¿Y qué es energía? Tendría que un ingeniero eléctrico acá decirnos qué es energía. Pero todos tenemos en nuestra mente la idea de lo que es la energía, ¿verdad? Energía, operación. Y después está la palabra poder. Y la palabra en el griego es kratos. Y ustedes han oído por ahí una película que se llama El Kraken. Viene de esa palabra griega, kratos, que significa fuerza, potencia, algo que es grandioso, majestuoso. El kratos, en griego, la potencia. Entonces, energía, potencia, y la otra palabra que es fuerza. Es una palabra griega que es la palabra iskus, que significa eso. Mucha fuerza, una capacidad increíble. Entonces, lo que está haciendo Pablo acá es describiéndonos el poder de Dios. El poder de Dios es la energía de la potencia de su fuerza. Lo voy a repetir otra vez. El poder de Dios es la energía de la potencia de su fuerza. Cuando yo pienso en eso y digo, wow, tengo el poder de Dios en mí, tengo la energía y la potencia de su fuerza, me quedé pensando, por ejemplo, en el descubrimiento que hicieron algunos científicos cuando descubrieron la naturaleza del átomo, ¿verdad? Descubrieron la naturaleza del átomo, y esos descubrimientos de la naturaleza del átomo al principio de los años 1900, 1915, 1920, descubrieron la naturaleza del átomo, y después alguien más descubrió que el átomo adentro, todos pensaban en ese momento que el átomo era lo más mínimo e ínfimo, y descubrieron que no, que el átomo se podía abrir todavía y que habían ahí, pero descubrieron que el átomo tan pequeño tiene ¿qué? Una fuerza impresionante, y desarrollaron eso hasta el punto en que en la manipulación de esos átomos formaron lo que se llama la bomba atómica. Y descargó Estados Unidos en agosto de 1945 una bomba atómica diseñada sobre los átomos y la relación que tenían los átomos, en una forma en que cuando una cadena de átomos se encontrara con la otra cadena de átomos, iba a producir una explosión enorme. Y fue exactamente eso lo que pasó cuando Estados Unidos descargó una bomba sobre la ciudad de Hiroshima, y murieron cerca de 150,000 personas en esa ciudad, y destruyó todo. Átomos. Y después de la Hiroshima, entonces fue la otra ciudad, Nagasaki, en 2 meses después, en octubre de 1945. Increíble, ¿no? Tan pequeñito, y ese es Dios que creó las cosas de esa forma. Y cuando estamos hablando del poder de Dios, estamos hablando de la potencia de Dios en nosotros. Ahora, preguntémonos, ¿cómo podemos nosotros ver el poder de Dios en nosotros? Porque lo que Pablo dice en siguiente dice, versículo 20, ese poder, esa energía de la potencia de su fuerza, versículo 20 dice, operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces lo que Pablo está diciendo es, hermanos, el poder de Dios se manifestó. ¿Dónde y cómo? ¿Dónde y cómo? El poder de Dios se manifestó en la muerte de Cristo, en su resurrección. El poder de Dios lo levantó entre los muertos. Y tenemos en la Biblia varias resurrecciones, ¿cierto? Jesús mismo resucitó a Lázaro, resucitó la niña, la hija de Jairo, y el muchacho de la viuda de Naín, de la ciudad de Naín. Los resucitó, los levantó entre los muertos. ¿Con qué poder? Con el poder de Dios. El poder de Dios. Resucitó a Cristo y el poder de Dios lo levantó y lo puso en los lugares celestiales, y el poder de Dios hizo que Cristo ahora sea la cabeza de toda la creación. Todavía no lo vemos en esta tierra, pero ya es la cabeza de toda la creación y es la cabeza de la iglesia. Ahora piensa en esto. ¿Cómo es posible que yo tenga ese poder en mí? Y la pregunta es, ¿y si tengo ese poder en mí, por qué estoy como estoy? ¿Por qué entro en depresión? ¿Por qué entro en ansiedad? ¿Por qué pienso que muchas cosas no van a pasar? Necesito esa iluminación espiritual de que Pablo pedía. Necesito esos ojos espirituales para ver el poder de Dios. ¿Quién de aquí ha nacido de nuevo? ¿Quién entregó? No, todos no. No, cada quien sabe quién es nacido de nuevo. En muchas iglesias, en la iglesia cristiana, uno no es cristiano por entrar a una iglesia cristiana, ¿verdad? Como uno no es carro por estar en un garaje. Y yo sé que en muchas iglesias hay mucha gente que dice ser cristiana y no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo, no son verdaderos cristianos. Eso no lo dice la palabra. Entonces yo pregunto, ¿quién aquí ha nacido de nuevo? ¿Y qué es el nuevo nacimiento? La resurrección espiritual de mi vida. Porque yo estaba, ¿qué dice la Biblia? Estaba en Efesios 2, dice, está muerto en mis delitos y pecados. Y entonces en Efesios 2, versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Un momento. En el capítulo 1 dice que el poder de Dios se mostró como resucitando ¿a quién? A Cristo. ¿Y qué? Y sentándolo en lugares celestiales. Pero ahora en el capítulo 2 dice que juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea que ya el poder de Dios ya se manifestó en nosotros. Cuando pensamos en el poder de Dios no estamos pensando en milagros grandiosos, en sanidades inmensas. Para Dios esas cosas realmente no son importantes. Si Dios quiere sanar a alguien milagrosamente, ¿lo puede hacer o no lo puede hacer? Sí, mi papá fue sano de un cáncer, ¡pum!, desapareció de un día para otro. Oró, pidió a Dios, sinceramente era un creyente nuevo, le pidió a Dios, se sanó, ¿verdad? Dios puede sanar, pero eso no es eso no es lo más grandioso. Resucitar un muerto en esta tierra. Lázaro resucitó, pero ¿qué pasó con Lázaro? Se murió. Esa no es la resurrección más grande y buena. Eso no es. O que Dios me prospere financiera. Esos no son los milagros más importantes. Hay gente incrédula que es más próspera que los cristianos. Ese no es el milagro más importante. No son las manifestaciones del poder de Dios más grandiosas. Las manifestaciones del poder de Dios más grandiosas son al nivel donde nadie puede hacer nada. Y es resucitarnos a nosotros de nuestra muerte espiritual y darnos vida espiritual. El poder de Dios es transformarnos. ¿Cuántos aquí han sido transformados por el poder de Dios? Yo he sido transformado por el poder de Dios. Varios aquí hemos venido de un mundo difícil, tal vez alcohólico, ¿verdad? Aquí hay algunos que han venido allá. Tal vez en cosas, en desórdenes sexuales, en una vida desordenada. Muchos han venido de allá y Dios los ha transformado. Otros ladrones, otros de otras maneras. Todos hemos venido
de mundos muy difíciles. Y Dios nos ha traído a su reino, hemos nacido de nuevo. Y ese ya es el poder de Dios más grande, el nuevo nacimiento, la resurrección espiritual. Y nos ha levantado, dice aquí, y nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué le parece eso? Tú estás en los lugares celestiales con Cristo. Ya, hoy, acá. Bendecido, y el poder de Dios está en ti, produciendo una transformación. Una transformación. Claro, el problema aquí es que Dios jamás va a violar la intimidad tuya y obligarte, aunque podría hacerlo, sino que Dios quiere que yo lo haga. Abierta y libremente quiere que yo permita el poder de Dios actuando en mí. Conclusión. Cuando oremos, hermanos, ¿qué tal esta oración de Pablo por la iglesia? Tremenda, ¿no? La hemos estudiado, no tan a profundidad, pero hemos estudiado conceptos muy fuertes. Y hemos aprendido hoy, la oración tiene dos partes. ¿Cuál? Acción de gracias y petición. ¿Y cuál va primero? La acción de gracias. La acción de gracias. Orar con acción de gracias a Dios por lo que Él nos da. Y orar con acción de gracias por mis hermanos. Y ¿sabes qué? Haz el ejercicio por la persona menos agradable para ti. Con la persona con la que tienes más problemas. Empieza a orar por esa persona, dando gracias a Dios por esa persona. Y verás cómo eso transforma tu corazón. Lo transforma totalmente. Y hemos sido llamados hoy al amor y a la fe. A interesarnos y orar más unos por otros. A saber, cuando estamos en los problemas, contar con una comunidad que ora por nosotros. No les dé miedo poner en ese grupo de oración sus peticiones. A mí me encantaría que todos los días alguien pusiera algo y que dijera, por favor oren por mí, estoy pasando por una situación así, oren por mí. No necesariamente tienen que ser grandes enfermedades, grandes desastres, no. Sino que todos nos interesen. Y comuniquémonos unos a otros, conozcámonos, preocupémonos más unos por otros para orar más unos por otros. Y nuestra oración mayor, la petición mayor, ¿cuál debería ser? La sabiduría espiritual. Que tengamos sabiduría, que nuestros ojos sean abiertos, que podamos comprender quién es Dios, sus riquezas y sus bendiciones para nosotros. Y finalmente, que podamos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Si lo queremos ver en sanidad, aleluya, sí, pero esa no es la cosa más importante. No pienses que quieres ver el poder de Dios en un milagro, en una sanidad. Si Dios lo quiere, lo puede hacer, pero eso es ínfimo, eso es pequeño. Eso queda acá, pasa. No te concentres en eso. Piensa en el poder de Dios, en la transformación, en la santificación, en llegar a ser semejantes a Cristo y en progresar hasta la estatura de Cristo. Amén.